Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a través de www.secanestereo.com. Esto es E3 en radio y su especial El capitalismo está en crisis. Como todos los viernes los acompañamos de 3 a 4 de la tarde con José William González, quien es mi coequipero en este proyecto que emprendimos y en donde les queremos mostrar unos puntos de vista en relación a esta temática y que los invitamos obviamente a que se articulen a esta conversación y nos permitan conocer ustedes qué piensan de esta temática. Antes de contarles en qué nos vamos a concentrar hoy, pues invito a José William González que los salude y que hablemos un poco de la reflexión del por qué realizamos este programa y qué queremos generar en la audiencia que muy amablemente nos acompaña todos los viernes de 3 a 4 de la tarde. José William, bienvenido. Muchas gracias, Nati. Muy buenas tardes a ti, a las personas que nos escuchan y a las que están conectadas por Facebook. De verdad es un placer estar aquí contigo cada viernes y la verdad también tiene que ver con la razón de ser del programa, ¿no? De que estamos buscando llevarle a la gente otra visión, otra manera de reflexión, de ver las cosas, que les permita tomar una conciencia frente a lo que está sucediendo y cómo todos podemos contribuir a cambiar y mejorar todas las cosas que de una u otra manera estamos viviendo y más frente a un sistema como el del capitalismo. Como todos los viernes, los invitamos a que nos comenten en este espacio radial y que también ahora estamos publicando en nuestro Facebook Noticias E3 y con dos principios fundamentales de este programa. No manejamos ninguna ideología política ni ningún sesgo con la intención de que sea una conversación abierta de temáticas que queremos trabajar en relación al capitalismo. Y segundo, no tenemos que estar de acuerdo ni mucho menos ustedes tienen que coincidir con nosotros. Lo que queremos es conversar sobre una temática que es el capitalismo bajo un precepto que nosotros decimos que está en crisis y que abrimos obviamente el espacio digital para que ustedes nos comenten y nos hablen acerca de lo que piensan de esta temática en general. Nos hemos concentrado en otros programas a hablar de la primavera árabe, de la influencia de las redes sociales, de las migraciones, y en ese recorrido, y debido a la pandemia y coyuntura que vimos en este momento, lo estamos aterrizando todo al COVID. La idea es que hablamos de un tema, pero intentamos luego ponerlo en discusión en el marco del COVID-19 y este aislamiento obligatorio que en este momento, por ejemplo, vive Colombia y muchos países más. Pero la idea es cómo poder aterrizar un poco la dinámica que nosotros proponemos en ejemplos prácticos y reales de lo que está pasando en este momento en Colombia. De esta manera, entonces, comenzamos con nuestro programa de hoy, que nos vamos a concentrar a hablar del consumismo. Intentaremos, obviamente, hablar de su definición, de qué podemos hacer, cómo lo identificamos y qué medidas alternativas hay a esta temática como tal. Revisando en Internet, pues hay muchísimas posturas en relación al consumismo. Nosotros hablaremos desde nuestra experiencia e intentaré hacer las preguntas adecuadas para que ustedes también construyan con nosotros a partir del conocimiento de José William, quien muy amablemente nos acompaña todos los viernes en este espacio. Arranquemos entonces, José William, con una pregunta que abre la temática y es, ¿consumismo y capitalismo es lo mismo? Sí, Nati, y sé que de pronto las personas que me están escuchando, muchas opinarán de una manera muy diferente. Pero yo quiero iniciar todo esto con los argumentos para comprobar. Fue muy chévere que iniciáramos con esa pregunta, Nati, porque al final del programa tiene que quedar consolidada la respuesta con la afirmación que yo hago, ¿no? Que es lo mismo. Entonces, y reitero lo que dijiste, no es el ánimo de divulgar una ideología o una nueva política, no. El ánimo es que reflexionemos mucho frente a todo lo que pasa alrededor nuestro y que nos conlleve a tomar decisiones que mejoremos día a día nuestro ambiente de vida, nuestra calidad de vida. Entonces, mira, Nati, vamos a mirar un poquito el surgimiento del capitalismo y en sí qué es el capitalismo, porque para poder determinar si capitalismo y consumismo en últimas es lo mismo, tenemos que mirar la raíz y el fundamento mediante el cual el capitalismo funciona. Y yo te lo decía, lo he hecho en varios programas, el capitalismo es el papá de todos los otros sistemas, el educativo, el de la salud, todo ha empezado a moverse y a manejarse y a dinamizarse en torno a cumplir un objeto económico que le ha puesto el capitalismo, es el apellido del capitalismo. Entonces,
Hablamos el otro día, el capitalismo tiene una teoría que aparentemente es muy natural y es muy sencilla y responde simplemente a unas dinámicas en una sociedad donde se crean unas necesidades y alguien tiene que suplirlas, ¿sí? Entonces así es como hace muchos años en el Paleolítico, en el Neolítico, se empezaban a surgir las necesidades más básicas que tenía el hombre de esa época, era satisfacer su comida y su vestido, y buscaban las cuevas para dormir o sitios adecuados para dormir. Pero lo único que ellos requerían en sí era un abrigo, buscar animales para usar las pieles y poderse abrigar, y alimento. Eso era todo lo que en sí el ser humano en su momento requería. Y bajo eso se vivía como en comunidad. Sin embargo, pues poco a poco el hombre en su manera de ir civilizándose, de volverse ya sedentario, empezaron a surgir más necesidades y se fue requiriendo también que alguien ofreciera esos productos o esos servicios para cubrir las necesidades. Entonces, bajo ese parámetro, alguien llamado Adam Smith observó todo eso y dijo, no, el tema del sistema económico debe regirse en una negociación que se hace entre la oferta y la demanda, o sea, entre las necesidades y alguien que cubre esas necesidades. En ese proceso de la oferta y la demanda, alguien que quiere un producto o un servicio y alguien que lo ofrece, se llegan a diferentes negociaciones para los precios, para la calidad, para el tipo de producto, para las características del producto, por un lado. Pero por otro lado se genera también otras negociaciones, que es el contrato laboral. Entonces, la persona que está produciendo, si requiere una mano de obra, un personal con el cual yo negocio de una manera libre y llegamos a un precio justo para que la persona trabaje y para que para mí sea rentable. Muy bonito suena, Nati, ¿no? Ah, muy chévere, todo muy natural, hay una oferta, una demanda, nos sentamos, yo necesito que tú me hagas un trabajo, los dos coordinamos, llegamos a un precio justo que usted quede contenta y que yo quede contento y arrancamos a trabajar. Tú necesitas un servicio, yo te lo ofrezco, un producto. Tú miras el producto, miras la calidad, miras las características, acordamos un precio entre los dos que usted queda contenta y yo quedo contento. Bajo esa base surgió el capitalismo. Y se habla de la mano invisible, que es la que va regulando el mercado. Hasta allí todo bien, ¿sí? Sin embargo, en la medida que va pasando la historia, poco a poco las necesidades básicas del hombre fueron satisfechas. Alimento, vestido, vivienda, salud, educación. Después ya, bueno, toda la parte de entretenimiento. Si paramos allí, no habría habido crecimiento de más empresas, ni habría habido surgimiento de más productos. Y de pronto no había habido ningún problema. Pero hubo dos presiones. Una muy centrada en lo económico y otra muy, bueno, las dos tienen que ver en lo económico, ¿no? Pero desde el sistema capitalista, el empresario, se empezaron a generar unas leyes que fue la de la competencia. O sea, yo voy a hacer un producto mejor que aquel y voy a tener más mercado. Y se inició una carrera loca por llegar a tener mercados grandísimos. Y la idea es que yo pueda cada día crecer más y tener empresas en todos los 180 países del mundo, que tengo 1 millón de empleados, que tengo pero las arcas de esa persona también se están llenando y se están llenando. En el momento en que se estabiliza la demanda, o sea, como que ya nadie necesita ese producto más producto, se empieza a estancar el crecimiento de las empresas. Entonces el empresario dice, pero bueno, ¿qué hacemos? Yo quiero vender más. Yo quiero ganar más dinero. Se pueden estar ganando miles de millones en el año, pero dicen, yo me quiero ganar más dinero. Llama una cantidad de creativos y le dicen, bueno, señores, yo les voy a pagar, pero yo no sé ustedes qué van a inventar, sean creativos, innovadores, y miremos a ver qué producto le vamos a llevar a la sociedad. En un principio, Nati, eso obedeció a necesidades de pronto reales que estaban como ocultas dentro de la sociedad.
Pero también llega un momento en que ya esas necesidades no son reales. Entonces nace la otra línea, que es todo el estudio psicológico del consumidor. Bueno, el empresario, bueno, pues ya sacamos los otros productos, pero no, yo necesito más, necesitamos más, la presión, necesitamos más, necesitamos vender más, necesitamos que la empresa crezca más. ¿Qué hacemos? Entonces por ahí alguien levantó la mano y dijo, yo sé qué hacer. Hagamos que la sociedad crea que necesita más cosas. Y verá que ahí vamos a vender. Entonces empezó todo ese estudios del psicológico del consumidor, pero para eso tenemos que saber cómo piensa la persona, cómo toma las decisiones para ir y comprar algo. Entra todo un tema de manipulación psicológica a través de mensajes, a través de muchas cosas que le va diciendo a la persona, mire, usted necesita cambiar de casa porque es que su casa tiene que ser así, usted tiene que andar en un carro así, usted necesita un televisor así, usted necesita vestirse de esta forma y empieza ese juego. Y es tan increíble que en últimas muchos terminamos comprando cosas que no necesitamos o que no sirven para un carajo, pero nos gastamos un platal. Y lo más duro, Nati, está bien, si tú tienes dinero para comprar lo que tú quieras, pues en últimas tú eres dueño y te gastas tu dinero donde sea. Pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen capacidad de compra, pero terminan tan convencidos de que realmente si no adquieren ese servicio, ese producto, no es vida, no están viviendo, son menos que los demás, soy un pobretón, no me puedo dar ese gusto, entonces voy y me endeudo. Y ahí aparece el otro aparato del capitalismo que es el financiero y los bancos. No, Nati, venga, usted quiere ir de paseo para las Bahamas y no, yo le presto 10 millones, vaya, después me los paga tanto. Y usted dice, no, pues yo también merezco un buen paseo como se lo vende el comercial o la pauta publicitaria. Empieza a movernos sensaciones. Paro allí, entonces, ¿qué sucede, Nati? Se empezaron a generar una cantidad de necesidades que realmente no eran necesidades básicas ni necesidades reales del hombre o de la mujer o de una sociedad, sino que empezó toda una manipulación desde el capitalismo para poder crecer, para poder seguir metiéndole la mano al bolsillo a los consumidores y seguir atesorando riquezas, porque eso es lo otro duro y lo hablamos el otro día. Solo el 1% tiene casi el 70% de las riquezas del mundo y son todos los que manejan este sistema. Entonces, te quería preguntar en relación a la reflexión que acabas de hacer es, ¿el consumo de bienes siempre ha existido? O sea, siempre porque hay una necesidad de satisfacer unas necesidades básicas o, ¿sí? Eso, como lo que hablábamos en tiempos antiguos de necesito comer, necesito vestirme, ¿cierto? Entonces, no estamos hablando del consumo como tal, sino la necesidad que nos ha creado el entorno de consumir cosas que realmente no necesitamos o no satisfacen esas necesidades básicas de vivir dignamente. Y ahí hablaste de otro factor que me gustaría que nos hablaras un poquito más, y es estas estrategias de publicidad, las estrategias de marketing y demás que comienzan a analizar cómo consume el individuo para generarle nuevas necesidades, ¿sí? Creería yo que ese es como el término, hay nuevas necesidades. La persona comienza a creer que necesita esto, que el teléfono ya no es solamente para llamar, que el que teníamos en la casa, sino que lo necesitamos para navegar, y también hay un factor ahí que me parece importante que nos hablara, es el prestigio que me genera el consumismo dentro de una sociedad. Yo necesito tener más porque me estoy comparando con fulano, porque necesito el último carro, ¿sí? Porque genera una suerte de estatus, por decirlo así, dentro de una sociedad que el que más tiene, pues mejor. Mira, Nati, en el relato que hiciste algo bien interesante. El sistema capitalista en su afán de crecer, en el afán de acumular riqueza, ha venido generando una serie de productos, una serie de servicios que se volvieron boomerang, porque resulta que esos servicios y esos nuevos productos en un momento dado es lo que nos va a permitir liberarnos del capitalismo, como se vive el capitalismo, ¿sí?
tú pusiste un ejemplo digamos, del teléfono, del smartphone de ahora que todo lo puede uno hacer por allí, que le surgen necesidades y todo. Resulta que ese smartphone es el que en un momento dado me va a permitir trabajar desde mi casa, tener mi oficina allí, ¿sí? Ya ahí se empiezan a generar otras dinámicas muy diferentes a las cuales se enfrenta el capitalismo. Pero es más, mira que en ese afán de crecer y en ese afán de que la gente consuma y todo, poco a poco se ha venido generando una cantidad de tecnología que no permite que hayan empleados, sino que al contrario el empresario se libere de pagarle honorarios, prestaciones a un empleado. Se habla de la robotización, de la automatización. Ya hay empresas que prácticamente en un 90% son manejadas por máquinas, equipos, computadores, robots, máquinas automatizadas. Y lo que el sistema ha venido generando es una contradicción, porque en la medida que hayan millones y millones de desempleados, van a haber millones y millones de personas que no tienen dinero para comprar lo que el sistema está produciendo. Eso tiene mucho de profundo y ya lo vamos a tocar. Me desvío un poquito porque quería como hacerte ver que el mismo capitalismo en su afán nos está dando las herramientas para librarnos del día de mañana de todo ese sistema. Entonces, ya para puntualizar en la pregunta concreta tuya, ¿me podrías la partecita final de la pregunta cómo fue? Estaba hablando un poco de aquellos mensajes externos que comunican que hay una necesidad de tener más y que están asociadas al estatus, a lo que genera socialmente tener más cosas, tener cosas más caras y que muchas veces pues inclusive se ha hablado que son personas, o no quiero generalizar, que tú puedes tener el último iPhone, ¿verdad? Pero lo sacaste a 20 cuotas y lo vas a pagar en 3 años, ¿sí? Sí, sí, mira. El capitalismo fue muy hábil, ¿no? El capitalismo en un momento dado empezó a usar dinámicas sociales para ir permeando todo este tema del consumismo. Entonces, de una manera muy hábil, el capitalismo nos fue vendiendo a nosotros unos prototipos, ¿sí? Por ejemplo, el prototipo de la belleza, ¿sí? Cómo es una mujer bella, un hombre bien parecido, cómo son. Y nos empezaban a vender, mire, es que una mujer bien hermosa debe ser así, debe tener estas, un hombre bien parecido tiene que tener estas y estas características. Y ninguno nos dimos cuenta, Nati, que detrás de eso lo que ellos querían provocar era que todos buscáramos esa imagen, que las mujeres buscaran esa imagen que la hace ver bella y el hombre buscar esa imagen que lo hace ver apuesto. Detrás de eso, ¿qué hay? Consumo. Entonces, empezamos, la elegancia, el confort. Usted puede tener una carita como fea de acuerdo a los parámetros sociales, pero si usted pone una camisa de marca, si usted pone un vestido de marca, a usted le cambia la estampa y se lo hacen ver en un comercial, ¿sí? Si usted usa un Rolex, si usted usa un par de zapatos italianos de esos bien finos, si usted usa un bolígrafo Montblanc, un maletín Montblanc, le cambia la vida. No nos dimos cuenta y empezamos a caminar detrás de eso, ¿no? Todos empezamos a buscar eso. Y cuando empezamos a ver a nuestros amigos, nuestros vecinos que sí lo podían tener, para mí se empezó a volver un reto. Yo como así, si él pudo, yo puedo. Y empezó ese nivel de competencia entre nosotros mismos, de tener lo mejor, de andar con lo mejor, supuestamente lo mejor que nos vende la idea, la misma sociedad de consumo o el capitalismo que es el que está detrás de todo. ¿Cómo se relaciona entonces, para hablar, como ir hilando todo lo que hemos hablado en este programa, el capitalismo y la globalización? ¿Tienen alguna relación? Claro, Nati, mira, la globalización es el resultado de nacer de las multinacionales. La globalización fue lo que permitió que muchas empresas se lograran expandir, agrandar el mercado. Si tú solo podías vender en un mercado de 300, 400 millones, cuando te abrieron las puertas en 10, 20, 30 países,
esos 200 o 300 millones de consumidores se convirtieron en 800 y en 1000 millones. Entonces, es respuesta a la presión que hace el sistema de que tenemos que crecer. Tenemos que crecer. Dentro de las teorías administrativas hay unas agresivas en el hecho de que usted tiene que ser creciendo. Cada año la rentabilidad tiene que ser mayor. Para que la rentabilidad sea mayor, o usted tiene que vender más del producto que tiene o hacer productos nuevos muy rentables y que sumen en el flujo de caja y en el balance a final de año. Entonces, todo eso, Nati, es respuesta a la presión de las reglas en las cuales se empezó a encaminar el capitalismo, en un afán insaciable por crecer, por tener más dinero, por mostrar la empresa más grande, por tener el mayor mercado del mundo y de acumulación de riqueza, como estamos viendo que se acumuló. Otro de los temas que encontré como navegando y haciendo una búsqueda en relación a este tema, encontré un estudio que decía que el capitalismo no causa el consumismo, pero el Estado sí, que el Estado incentiva la compra masiva de productos para que haya flujo de caja y para que haya pues movimiento económico interno. Siempre te he repetido varias veces que el papá de todos los sistemas es ¿cuál? El sistema capitalista. ¿De dónde tú crees que surgió el Estado como tal? Los parámetros que hace muchos años empezaron a usar los griegos, los romanos, en la conformación de su república, de su democracia, de su Estado, tal cual como funcionara, como se viera. El Estado surge con la necesidad de recoger mucho dinero con un pretexto muy lógico, muy de sentido común, que es el poder tener servicios públicos, carretera, todo el tema de infraestructura, ¿sí? Alumbrado público, todo el tema de infraestructura, que organizara un Estado con vías carreteables, con energía, con acueducto, con alcantarillado. Pero detrás de eso viene el hecho de que el Estado, para poder realizar todas esas obras, requiere de que hayan unas empresas trabajando que le paguen impuestos. En la medida de que el Estado recibe más impuestos, más dinero tiene, con el objetivo loable de tener una comunidad con salud, con educación, ¿sí? Que genere programas sociales para los más vulnerables. Muy bonito, pero vámonos a la realidad. La realidad, Nati, es que el Estado, los creadores de todo este parapeto que se llama Estado, en últimas lo idearon de tal manera que pudieran cubrir un poco de lo que hablamos de la infraestructura, salud, educación, programas sociales, pero que en gran parte también los enriqueciera a los políticos y a la gente que estaba detrás de eso. Hay una película hindú que se me escapa en este momento el nombre, muy fuerte, de la historia de un papá que va el niño pero de 7 o 9 años a estudiar y va pasando un puente y el puente se cae. ¿Sí? Y el papá del niño empieza a investigar y el puente se cae porque se robaron mucho dinero y lo construyeron muy mal, como sucede en muchas obras, y más aquí que por ahí se nos han caído algunos puentes. Entonces, él investiga y llega al detalle de quiénes fueron los constructores del puente y quiénes fueron los políticos que se involucraron en ese contrato corrupto y que fueron los que se quedaron con el dinero para que ese puente no se hiciera tal como debía de ser. Al final de la película, Nati, él termina en una casa con una bomba, con el ministro de turno, con los contratistas de turno, con todos. Y convoca a los periodistas, ¿no? Y él dice pues que va a volar y todo eso, porque ellos le tienen que pagar la vida de hijo y que la corrupción se tiene que acabar. Mira, el mensaje final de esa película es que el Estado como tal fue concebido es para robar, para que los políticos se beneficien. Y si miramos, pues, triste realidad, porque pues tenemos la muestra total aquí en Colombia de todo lo que sucede. Entonces, para responderte a la pregunta,
¿sí? El Estado sí obedece mucho a hacer, ¿qué palabra pudiéramos usar? A ser cómplice del sistema capitalista, porque él necesita que la gente consuma para que las empresas puedan pagar más impuestos y muchos políticos se puedan beneficiar. ¿Sí? Si realmente se fueran beneficios como tal, pues de pronto tampoco se justificaría, porque hay un tema, Nati, muy importante que no quiero dejar ir sin que lo hablemos, es el efecto del consumismo en la naturaleza, que es la cosa más delicada que se está presentando, y que al capitalista le está importando un comino todo lo que está pasando. Entonces, sin contar esa parte tan tremenda, entonces el Estado de una u otra manera pues propicia también eso, porque le conviene recaudar impuestos, ¿sí? Hablemos entonces, José William, antes de pasar a la siguiente parte del programa, de eso específicamente. ¿Cómo el consumismo está yendo en contra del ambiente y cómo lo está perjudicando? Y cómo las acciones consumistas pues también propician, ¿no? Hay como dos ítems ahí, que es la gran industria y el consumista, el ciudadano que consume de manera desaforada. Lo dijiste bien, Nati. Por un lado, las grandes industrias contaminantes, ¿no? Muchas industrias contaminan con sus desechos, con sus procesos. Eso por un lado. Pero por el otro lado está todo el tema de que el consumo que genera los hombres y toda la sociedad de ciertos productos y artículos fomenta muchísimo el impacto negativo al medio ambiente. Pero hay un tercer factor, esto tiene tres alas. La producción como tal, que está mirada desde el punto de vista de esa fábrica que echa humo, que bota agua contaminada. El cliente de esa empresa que compra productos que no son desechables, que no son orgánicos y que van a terminar afectando el medio ambiente porque duran años en degradarse. Y en la otra arista, el otro que es lo más duro, Nati, es que las materias primas que proveen esa industria, todas vienen, el 100% salen de la naturaleza, de los árboles, de los minerales, de los ríos, para poder producir las cosas que producen. Y eso es lo que más daño le ha generado al planeta Tierra, ¿no? Eso, o sea, son tres formas en las cuales el consumismo, o más bien hablemos lo que es el afán del capitalismo, que ha hecho consumir la gente lo que no necesita, que ha provocado daño directo a la naturaleza, daño indirecto desde las fábricas e indirecto desde el consumidor, que genera una basura que va haciendo daño al planeta. Bueno, estamos en la primera parte del programa, esto es E3 en radio con su especial El capitalismo está en crisis. Hoy hablando del consumismo, un poco de su significado, un poco de las repercusiones que tiene no solamente en la naturaleza, sino en el individuo. Y antes de entrar a hablar de las soluciones, siempre queremos como proponer diferentes alternativas a una problemática en la cual evidenciamos que el capitalismo está en crisis. Quisiera que hablemos de COVID-19, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos programas. ¿Qué evidencia, cómo podemos relacionar el COVID-19, el aislamiento preventivo obligatorio o la cuarentena en la que está no solamente Colombia, en muchos países, y su relación con el consumismo? ¿Cómo podemos tejer esas tres redes y qué nos están diciendo al respecto? Bueno, Nati, ahí también lo podemos dividir de diferentes miradas. Unas las vamos a poder profundizar, otras las vamos a dejar allí como en remojo. Una, que es respuesta de la naturaleza a todo el daño que el hombre le está causando. Es la manera de manifestar la naturaleza, su inconformismo de que el hombre la ataque como la ataque y quiera acabar con todos sus recursos. Hay muchas teorías, hay gente que dice que ese virus lo creó el hombre, que lo hicieron a propósito, otros dicen que fue que en un laboratorio hubo un accidente y se les voló el virus, que fue un caldo de murciélago, que fue... El tema no es discutir eso porque pues allí hay mucho por cortar, unas cosas creíbles, otras increíbles, otras no creíbles,
Pero lo cierto del caso es que es una manifestación que de una u otra manera afectó a toda la humanidad y que nos llevó a pensar cosas que nunca habíamos llegado a pensar y que puso a toda la humanidad a pensar en un solo sentido. Entonces, primer punto, Nati, que es manifestación de la naturaleza en su malestar de todo el daño que se le está haciendo. ¿Sí? Ya puntuales, lo que queríamos mirar ahora es que a raíz del confinamiento que obligó que todas las familias se refugiaran en sus casas, evitar salir y todo, y durar mes y medio, 2 meses, como en algunos países, la gente tuvo que quedarse en sus casas. ¿Qué empezó a provocar, Nati? Resulta que de una u otra manera, todos estamos manipulados mentalmente frente al consumo, ¿sí? Que se nos venden muchas ideas de por qué tenemos que vivir de tal manera y tal consumo. Resulta que ese lapso de 2 meses de estar en una casa nos generó un corte, ¡pah! Y nos quitaron como el hábito diario que teníamos de hacer las cosas. Se nos dañó la rutina. Fue un cambio abrupto. De un día a otro usted estaba en su cama y ya no le tocó pararse a la carrera a las 5, 6, 4, 3 de la mañana, 7 de la mañana, a vestirse, alistarse y irse para su trabajo, ¿no? Usted, mucha gente, yo he escuchado gente, Nati, que dice que primera vez de los 10 o 11 años que volvieron a tener vacaciones. Nunca habían tenido vacaciones en su vida y tuvieron vacaciones en esta ocasión. Entonces, ¿qué creo eso, Nati? Eso le crea una ruptura al cerebro, porque todos estamos condicionados por el cerebro es el que se va a condicionar, o nosotros, a medida de ciertos hábitos y ciertas cosas que vamos haciendo, el cerebro se va habituando a eso. ¿Qué sucedió, Nati? Se dejaron de consumir muchas cosas, la gente no pudo salir a los restaurantes, a los teatros, a la rumba, al paseo, a la visita, bueno, al cine, muchos hábitos de consumo que tenía la gente. Segundo, se desvirtuaron una cantidad de cosas, como de pronto en algún momento lo veníamos hablando. Por ejemplo, el virus nos igualó a todos. El virus ataca al que tiene el Rolex y al que anda sin reloj. Ataca al que anda con el vestido finísimo de 6 millones de pesos, al que anda con la camiseta de 10.000, el pantalón de 20.000 y los zapatos de 20.000. Igualito, el virus no mira eso. Eso hizo recapacitar mucho en ese sentido, de decir, bueno, pero de verdad, a mí de qué me sirve andar con un Rolex, andar en un Mercedes, si mira frente a una situación de esto, eso no me va a defender, eso no me va a servir para nada. De una u otra manera, yo voy a estar tan vulnerable como el que anda en ese carro. ¿Eso qué hizo, Nato? Que el cerebro empezara a decodificar muchas cosas. O sea, nosotros de una u otra manera, Nati, descansamos de la atomización de los medios de comunicación, de estar siempre metiéndonos aquí, compra esto, vive así, siente así, a ti lo que te gusta es esto, a tú lo que te mereces es esto. ¿Por qué? Porque casi que todos los medios de comunicación se centraron en el tema del COVID. Y nuestros sentidos y nuestra atención, todo el mundo es, bueno, ¿y qué está pasando con el virus? ¿Y cuántas personas han muerto? ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comer? ¿Qué tengo que ponerme? Hubo un corte, fue un lapsus, que le permitió también a mi inconsciente y mi subconsciente un respiro de encontrarnos en este momento con nuestro verdadero yo, con nuestra verdadera esencia, con el amor de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Se empezaron a retomar si no sé si te diste cuenta, que inclusive empezaron en unas emisoras a crear otra vez radionovelas, radioteatro. Eso yo, y le doy gracias a Dios porque yo alcancé de niño a vivir esa experiencia de oír una historia por radio y es de la cosa más increíble. Mira cómo, entonces, eso hizo caer a la gente en cuenta que hay muchas cosas que pensamos que no íbamos a poder vivir sin eso y que pudimos vivir. Si 2 meses la pasamos sin cubrir muchas de esas necesidades, es porque no las necesitamos. Es un mensaje que se le está mandando a la memoria. Entonces allí reconocimos que estamos consumiendo muchas cosas que realmente no necesitamos. Hablando particularmente de Colombia, creo que también nos dimos cuenta que ahorita lo que hay es una necesidad de alimentos que se debe satisfacer a todos los colombianos como tal, y es lo que se está pensando.
Y también la importancia, por ejemplo, de nuestros campesinos. O sea, no podemos prescindir de ellos y deberían estar en unas mejores condiciones y garantías. Pero entonces, podríamos decir que el coronavirus y el confinamiento nos está haciendo tomar un poco de conciencia en relación a lo que en verdad necesitamos, ¿sí? Y que va más allá de lo que muchas veces nos venden basados en estereotipos sociales y que estamos permeados por la publicidad específicamente. Es decir, las mujeres no necesitamos tanto maquillaje, no necesitamos estar en tacones, no necesito el mejor carro parqueado fuera de mi casa, sino necesito, por ejemplo, una alacena llena para poder satisfacer mi necesidad de alimento estos días ante pues un sistema inestable como en el que hemos estado inmersos, donde la economía está en riesgo. Pero yo te pregunto, y hay algo como doble roles, ¿esa conciencia no estará obligada por el no poder salir? O sea, ¿no será que cuando todo esto vaya pasando, que sabemos que no hay una hora cero en que volvemos a salir todos a la calle, sino que va a ser de manera progresiva? Pero cuando abran los centros comerciales, los malls, todos estos espacios de consumo, ¿sí? Le representan el consumo. ¿No será que volveremos a esos hábitos y la conciencia se nos habrá olvidado un poco y comenzaremos a consumir antes con mucha más ansias por estar en ese estado de confinamiento? Bueno, Nati, primero me quiero referir al resumen que hiciste, perfecto, lo hiciste muy bien. Mira lo curioso, nos volvimos a lo que el hombre necesitaba y luchaba y trabajaba hace muchos años atrás. Comida, vivienda y salud. De pronto, no más, la gente no necesita, tengo que comer, tengo que quedarme en mi casa, no me puedo enfermar y disfruto a mi familia. Eso se perdió hace siglos. Para responder tu pregunta, de corazón te lo digo, yo espero que seamos más los que tomemos conciencia y dejemos de consumir y que sean menos los que salgan en esa locura del consumismo. Y te lo digo porque si nosotros, este momento trascendental de lo que la naturaleza nos quiere enseñar y nos está mostrando y nos está evidenciando, no lo asumimos, yo pienso, y no solo yo, hay muchas teorías y mucha gente lo está hablando, es que lo próximo que venga, Nati, va a ser durísimo para la humanidad. Pero yo creo que por eso todos estamos llamados a tomar ya conciencia y parar, a hacer un estudio y decir, no, vamos a vivir de una manera diferente, nos vamos a querer, nos vamos a cuidar al otro, vamos a dejar de consumir, vamos a dejar de hacerle esa presión tan inmensa a la naturaleza para que las empresas no saquen todos sus recursos para que vengan a vendernos productos que nosotros no necesitamos. Yo aspiro, Nati, que de verdad podamos. Somos seres humanos y uno ve la historia, de pronto no, de pronto muchos van a salir a consumir igual, mucha gente en pocos meses se van a olvidar y esto se normaliza, que hay mucha duda acerca de eso, pero esperemos que no sea así, Nati. Estamos en E3 en radio, en nuestro especial de todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, acompañándolos a través de www.secanestereo.com y a través del Facebook del Noticias E3. Y quisiera hacerle esta pregunta a todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento es, ¿qué le ha enseñado el coronavirus y el aislamiento en este momento? ¿De qué se ha dado cuenta que no necesita y que usted consumía pensando que era algo que le era necesario para vivir? Cuéntenos, permítanos saber de qué se dio cuenta que no necesita estar consumiendo y que lo ha llevado a reflexionar en torno a estas necesidades básicas que ahora hablamos, que es por lo menos los alimentos. Queremos leerlos, queremos escucharlos, queremos saber ustedes qué piensan en relación a esta temática, porque lo que buscamos con este programa, y lo hemos dicho en todas las emisiones, es generar una reflexión y conversar con ustedes en torno a lo que piensan del capitalismo. Tengo otra oración para este último bloque de E3 en radio. En esa investigación me encontré con lo siguiente y me gustaría que habláramos del tema es, la cura del consumismo no es hacer un voto de pobreza ni rediseñar el sistema económico, sino la educación en autocontrol y la reflexión antes de la adquisición de nuevos objetos. ¿Puede ser esa una forma, José William, de combatir el consumismo y la necesidad imperiosa de estar teniendo más? Mira, es paradójico lo que acabaste de decir y sería muy interesante hablarlo con la persona que lo está promulgando. Porque si tú miras
La crisis económica que estamos viviendo hoy, en este momento, es porque no hay consumo, porque el consumo se redujo a lo mínimo, a lo básico, la comida, medicamentos y lo más necesario. Pare de contar. ¿Qué ha provocado eso? La total crisis de todo el sistema económico y financiero en el mundo. ¿En qué está basado? En el capitalismo. O sea, el alimento del capitalismo es el consumo. Si como personas nos educamos, que ese sería así el mensaje como final que podemos dejar. Si nosotros nos educamos realmente y dejamos de consumir muchas cosas que no necesitamos, que no son básicas y que nos hicieron creer que sí la necesitamos, el sistema económico, el capitalismo, por sí solito le va a tocar hacerse a un lado y van a tener que surgir otras maneras de podernos sostener. Por ejemplo, Nati, si nosotros dejamos de consumir muchas cosas, van a ser millones los empleos que van a perder. Muchos empleos. Es mucho el flujo de dinero que va a dejar de entrar a las arcas de las multinacionales y de todas esas grandes empresas. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que no va a tener? Nunca en la Tierra, en la historia de la humanidad, nunca, Nati, ha habido un 100% de población copada trabajando, que se llama el empleo total. No lo ha existido. Siempre hay una franja, un porcentaje de personas que se quedan sin empleo porque el sistema no da. Esa es una razón por la cual uno perfectamente puede criticar el sistema capitalista. El sistema capitalista, de una u otra manera, genera una brecha entre mucha gente por muchas razones. Y una de esas es que no le puede dar empleo a todo el mundo. Entonces, a raíz de todo lo que está pasando, de la automatización que yo te hablaba, del hecho de lo que estamos viviendo hoy en día, cada día van a ser muchos los desempleados. Y ya los estados están teniendo que pensarse, lo que en algún momento te lo comenté, que era la renta básica universal, que a la gente van a tener que darle dinero para que por lo menos cubra sus necesidades básicas. Comida, vestido, vivienda, y la salud y la educación que la brinda el Estado. Entonces, es contradictorio. Si nosotros nos educamos y dejamos consumir, el sistema capitalista va a desaparecer, le va a tocar desaparecer, porque él se fundamenta en el consumismo. Pero entonces ahí me genera una duda muy grande porque en esa contradicción casi que podríamos concluir que necesitamos consumir para poder tener empleo. O sea, lo que estamos hablando es, se necesita cambiar el sistema, necesitamos renovar el sistema porque decimos, el consumismo es malo, me hace tomar decisiones equivocadas. Si yo tengo conciencia de mi consumo y digo, no, voy a parar y voy a consumir solamente lo necesario para tener una vida digna, ¿sí? Pues van a haber unas consecuencias fatales. Estamos diciendo que no va a haber empleo, que no va a haber dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer? Aceptar algo que es muy duro para el sistema capitalista, para nuestros políticos. Y te voy a traer un hecho que pasó hace muy poquito con nuestra inmensa y queridísima vicepresidenta, que nos trató de atenidos a los que queríamos mantener el confinamiento, y me meto allí porque yo pienso que necesitamos mantenernos todavía quietos. ¿Qué sucede, Nati? Mira, definitivamente aquí se tiene que asumir que todo el mundo no va a poder tener trabajo. Y porque mucha gente no va a poder tener trabajo porque el sistema, no hay cama para tanta gente, no hay empresa para tanta gente, hay que empezar a pensar definitivamente que a ese gran número de personas que no pueden acceder a un empleo, el Estado les tiene que dar lo básico. Llegar a que en el mundo, Nati, no nazca ningún niño que tenga asegurado alimento, vestido, vivienda, educación y salud. Lo básico, todos. O sea, hay un dicho por aquí que no digo que cuando uno nace sin nada. No, ese dicho se tiene que acabar. Cuando yo nazco con derecho a alimento, a vestido, a vivienda, a salud y a educación. Y de allí, de ese rasero, es que tenemos que empezar todos a surgir. Pero nadie, ningún ser humano, es digno de que se lo lleve a un extremo en que no tiene que comer, no tiene derecho a la salud y no tiene derecho a la educación.
Ese es el cambio, Nati. El cambio hay que darlo allí. Bueno, estamos en E3 en radio a través de www.secanestereo.com, de nuestro especial de todos los viernes sobre el capitalismo está en crisis. Estamos terminando, José William. Es una hora que pasa muy rápido, proponemos muchos temas, le hacemos muchas preguntas a nuestros usuarios, pero quisiera hablar de otro de los temas que encontré y que quería traer a discusiones, de aquellas alternativas para un consumo responsable, consciente y transformador. En esa investigación entonces nos encontramos, por ejemplo, con temas como comercio justo, como grupos de consumo, como economía solidaria y social, como banco de tiempos y monedas sociales, autogestión de los trabajadores, consumos colaborativos, software libre, etcétera. ¿Qué podemos decir de pronto de todas estas alternativas que nos permiten a los ciudadanos tener un consumo responsable y sobre todo consciente? Hablamos de conciencia porque lo hablamos en el COVID. Estamos tomando conciencia que lo que yo necesito está muy alejado de lo que consumo en mi gran mayoría de ellas. ¿Sí? Volvimos a las bases. Pero si somos optimistas y vamos a salir de esta, seguramente no muy pronto, pero vamos a volver como a la nueva normalidad. ¿Cómo podemos tener un consumo responsable y consciente? Bueno, Nati, la misma sociedad ha venido generando una cantidad de dinámicas que van contra ese sistema que nos está pues obligando a tener una vida que no es realmente lo que debe ser. Entonces, así como ahora yo te comentaba, ya hay una cantidad de economistas echando lápiz y imaginándose otros sistemas que permitan que ese gran porcentaje de gente que tiene que recibir una renta básica universal la pueda recibir y que los que podamos trabajar, trabajemos menos horas, menos días, desde la casa, con todas las facilidades del mundo, porque yo te lo decía, es que es loco pensarse que vinimos al mundo a gastarnos la vida trabajando. Entonces, de igual manera, viene una cantidad de movimientos de conciencia, gente que toma conciencia plena de que hay que empezar a cambiar el modo de consumo. Y sobre todo en Europa es donde más estos movimientos han venido a crear conciencia. Y es muy bonito, Nati, ver un niño europeo cuando va con su mami al mercado y va a comprar una lata de frijoles, por decir algo. Y empieza a mirar la lata y empieza a mirar qué sellos tiene, ¿no? Entonces tú hablaste del comercio justo. Entonces, que la empresa que empaca esos frijoles le pague bien al campesino que cultivó el frijol. Que ese campesino no esté usando pesticidas y herbicidas que esté dañando el ambiente. O sea, tiene que tener por un sellito verde. ¿Sí? Que a los empleados les pague un salario justo y con jornadas justas, y por ahí lleva un sellito. Que la lata que hizo no, ¿me entiende? Que sea reciclable, que eso no se vaya a la basura cientos de años para degradarse. Y ya los niños, mami, eso no lo compremos. Mira que allí no trae el sellito de no maltrato animal. Resulta que cuando hacen ese producto, no lo han certificado que no maltrata animal o que no está matando ballenas para su aceite y todo eso. Sí, es educación, ¿no? Eso es parte de lo que estamos viviendo y necesitamos. Pero ese proceso es muy lento, porque hay unas fuerzas muy poderosas que nos siguen manipulando desde la psicología colectiva, que nos venden unos ideales y todos salimos detrás de conseguir esos ideales. Nos endeudamos, trabajamos, nos esforzamos por detrás de unos ideales de otros que nos están vendiendo como nuestros. Esa presión tan grande hace que esas manifestaciones y esos movimientos sean muy pocos lo que vayan entrando en el mercado. Hay que trabajar con las nuevas generaciones, con los niños, vender esa conciencia, vender eso y aprovechar este momento, Nato, de lo que está pasando para que los adultos también entremos en esa misma onda de consumo consciente, de saber que cada vez que yo compro algo, eso ha habido mano de obra, viene de unos recursos naturales y que yo debo ser muy consciente de ese producto, de dónde viene, si no está haciendo daño, si no está esclavizando personas y si no va a afectar el medio ambiente de una manera fuerte cuando yo lo consumo. ¿Qué rol ocupa entonces la escuela en esta transformación social para tener una economía más justa o un sistema más justo?
Disculpa, no entendí la primera parte, Nati. ¿Qué rol cumple la escuela, los colegios, el sistema educativo para esa transformación? Nati, y sería interesante, si quieres hacemos un programa del sistema educativo, porque si el sistema educativo sigue tal cual como está planteado, no va a servir para nada, no va a contribuir en nada de lo que tú me estás diciendo allí, es mínimo. Sí, uno ve esfuerzo, uno ve cositas que entonces que llevan pues proyectos medioambientales, que al niño le llevan tal conciencia, pero son cosas muy superficiales, que realmente no van al centro de las cosas ni van con la intensidad que le debe llegar al niño el mensaje. ¿Sí? Pero sí es supremamente importante que eso se intervenga, pero para eso también tiene que haber una revolución educativa, un cambio del sistema educativo. Vuelvo y te repito, el papá de todos los sistemas es el económico, entonces el sistema educativo también solamente responde a un tema económico. Quiero terminar entonces hablando específicamente de una corriente contra consumo que yo encontré. Seguramente hay muchísimas, pero hablando en relación al minimalismo, que es otra forma, dicen, de consumo y otra forma de emprender. Y hay corrientes que dicen que usted puede vivir con la menor cantidad de cosas que usted necesita para vivir bien. Inclusive hay quienes, hablando del tema de la ropa, que es uno de los sectores que más se consume, ¿verdad? Que si usted va a su closet puede decir, no tengo que ponerme, y resulta que tiene una cantidad desbordada de ropa y consume muchísimo vestuario, que dice que usted puede vivir inclusive con 30 piezas, que no necesita nada más e incluye todo. Esas otras corrientes contra consumo, ¿cuáles conoces o qué nos puedes decir al respecto? Para ya yendo como al otro extremo. Bueno, Nati, sí, en la última palabra expresaste el otro extremo. Lo que sucede es que, y es una ley natural, que se llama la ley del equilibrio. ¿Sí? En la medida que no haya armonía y haya equilibrio, nos pasan todas las cosas que nos están pasando. Uno no se puede ir a los polos, o desea decir, al extremo, ni para un lado ni para el otro, porque mira lo que sucede, ni al extremo entonces de que me voy entonces por una cueva y empiezo a vivir como vivían el hombre neandertal y todo eso, no. Ni tampoco entonces voy a salir y voy a trabajar y voy a conseguir mucho dinero y quiero el mejor carro y quiero la mejor casa. No, en esos dos polos, o sea, con la ambición insaciable y paso por encima de lo que sea para conseguir lo que yo quiero. No, esos dos polos hacen totalmente daño a la vida del ser humano, porque la vida del ser humano es equilibrio y todos buscamos armonía. Y hay algo muy importante, Nati, y mucha gente lo dice, cada ser humano es un mundo. Es decir, vivamos con las necesidades básicas, pero de pronto para mí vivir básicamente es tener las 30 prendas, es tener una casa pequeña, lo más sencilla posible, 2 sillas, una olla y para de contar. Y para eso es mi necesidad básica. Pero para otra persona en su mundo, en su cabeza, su necesidad básica es tener una casa grande, tener 100 camisas, tener un... ¿Sí? Entonces, hablar de necesidades básicas en ese sentido es complicado porque cada ser humano lo va a ver desde su propio deseo, desde lo que usted necesita. Entonces, hay que llegar a un punto medio donde lo que predomine, Nati, es la conciencia de que lo que yo esté consumiendo no haga daño a la sociedad ni a la naturaleza. ¿Sí? Eso es. Pero la primera premisa que yo tengo que tener en cuenta es que todo lo que yo consuma, todos los productos vienen de la naturaleza y están afectando la naturaleza, la están presionando todo. En la medida en que yo más consuma y 7.000, 8.000 millones de personas más consumamos, vamos a afectar esa naturaleza. Entonces, desde esa medida yo tengo que reducir. Entonces, yo creo que el primer llamado, Nati, en ese sentido es que todos dejemos de consumir cosas, nos propongamos a reducir consumo. Por ahí empezamos. Si todos empezamos, por decir algo, vamos a reducir el 10% de lo que yo consumo. Y empiezo a mirar dentro de todo lo que yo consumo, listo, yo no voy a volver a consumir esto y esto, y empiezo de pronto hasta a definir lo que son las cosas que más
más fuerza, más daño le están haciendo a la naturaleza y yo dejo de hacerlos, yo creo que es un buen comienzo, ¿no? Si logramos nosotros que empezar por ahí. Es una locura pensar, Nati, que es que ni yo ni tú decir, vamos a dejar 5 camisas y 5 pantalones, ¿no? Eso es muy complicado. Entonces, los cambios se dan pequeñitos. Entonces, empecemos a dejar de consumir y van a ver los resultados tan extraordinarios y el día de mañana ya nos dimos cuenta que pudimos vivir sin ese 10%, entonces le aumentamos otro 10% y vamos a ir disminuyéndole la presión a la naturaleza, a la naturaleza y todo. Pero Nati, todos esos movimientos que van en contra del consumismo, de muchas de esas cosas, tenemos que ser conscientes que en la medida que nosotros vamos adentrándonos en esos nuevos hábitos de compra, de consumo y todo eso, vamos a obligar que el sistema capitalista cambie, que el sistema capitalista genere otras perspectivas, otra mirada, cubra otras necesidades. Porque en la medida que dejemos de consumir van a haber desempleados, va a haber gente que no va a trabajar, va a haber gente que de pronto va a empezar a morir de hambre o a salir a atracar a las calles también. Si hay desempleo, cuando se supone que hay empresa y todo, entonces esa disminución del consumo, más la automatización y robotización de las empresas, va a conllevar mucho desempleo. Entonces allí es la toma de conciencia que tenemos que pensar en ese otro y que ese otro tiene que recibir un mínimo básico para que se sostenga. Va todo relacionado. Es interesante, Nati, porque ahí nos vemos que todos nos afectamos todos. Si todos dejamos de hacer algo, otros se afectan. Para uno es bueno, para otro es malo. Pero es interesante el ejercicio porque asumimos que todo lo que yo haga o deje de hacer afecta a otro. Y lo que haga o deje de hacer ese, me afecta a mí. Bueno, esto es E3 en radio y el especial El capitalismo está en crisis. Hoy estuvimos hablando del consumismo y terminamos entonces, antes de darle la palabra a José William para hacer una reflexión final, pues propongo la mía, que es una conciencia, la toma de conciencia frente a lo que consumimos y basada principalmente en preguntarnos cuál es la afectación social y ambiental que tiene aquello que consume. Por ahí podemos comenzar por hacernos esa pregunta. Primero, ¿lo necesito realmente? Y si lo necesito, ¿qué impacto tiene en la naturaleza y en la sociedad para poder tomar decisiones de compra un poco más inteligentes? José William, esa es mi reflexión final. Te invito a que hagas una reflexión para el cierre de este programa. Sí, Nati. Yo quiero invitarlos a todos a que hagamos ese trabajo de desconectarnos de esa psicología colectiva que me ha llevado a vivir lo que no es mi vida, que me ha llevado a comprar lo que realmente no quiero, incluso de pronto ni necesito ni quiero. Que nos desconectemos, que no nos dejemos influir por toda esa gama y trama de influencia publicitaria que nos está haciendo tanto daño y que nos está llevando al límite contra los recursos naturales, contra la dignidad humana, contra muchas cosas. Y lo más triste, Nati, es que con eso beneficiamos el 1% de la población mundial, enriqueciéndolo día a día. Es que la cosa más loca, ¿sí? Mientras nosotros nos esclavizamos en un trabajo, en un crédito, en una adicción por comprar cosas, otros lo están disfrutando y otros gozan de que yo me esclavice y todo. Sepárate de allí, toma la decisión de pararte mañana y decir, a partir de ahora voy a tomar conciencia y voy a tener conciencia cada vez que compre algo realmente. Así es, entonces, una invitación a todas las personas que nos escucharon y nos vieron en esta edición es que nos dejen sus comentarios, nosotros juiciosamente los respondemos, José William lo ha hecho en el Facebook de Noticias E3. Queremos leerlos, también que nos hagan preguntas, que nos propongan temas en torno al capitalismo, dudas que le generen todo lo que hemos hablado y los anteriores programas. Y la invitación es que conversemos acerca de esta temática. Lo que queremos es eso, sentarnos a reflexionar con ustedes en torno al capitalismo y por qué está en crisis. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, José William. Nos vemos el otro viernes a las 3 de la tarde en E3 en radio. El capitalismo está en crisis.
a través de www.secanistereo.com y ahora a través de Facebook porque los queremos leer. Mi nombre es Natalia Ardila y los estaremos acompañando el otro viernes a las 3 de la tarde. Feliz tarde. Gracias, Nati. Muy amable por tu invitación y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Espero que como mínimo les haya quedado el deseo de reflexionar y pensar en torno a este tema. Muchas gracias.